La década del 50. El panorama político latinoamericano cambió después de 1948. En este año se reunieron en Bogotá los representantes de todos los países del continente americano para fortalecer el llamado panamericanismo, es decir, la asociación y la cooperación entre las naciones americanas. A partir de esta reunión se creó la Organización de los Estados Unidos Americanos, conocida como la OEA. Desde su nacimiento, la OEA tuvo una marcada influencia estadounidense, debido a que la entrada de América Latina en la Guerra Fría la había colocado en la órbita de los países del bloque oeste, de tendencia capitalista. La influencia estadounidense en la OEA hizo una evidente en la Conferencia de Caracas en 1954, en la cual Estados Unidos declaró que la actividad comunista en cualquier país americano implicaba una amenaza a su sistema y que por lo tanto debía ser tratada como un tema de asuntos internos. Dictaduras y democracias. En la década del 50, la vida política se debatió entre las democracias y el viejo esquema de las dictaduras. Muchas de ellas resultaron de las ocupaciones militares de Estados Unidos, y como los casos de Somoza en Nicaragua y de Trujillo en República Dominicana. Estas dictaduras se convirtieron en un instrumento de conquista económica para las familias en el poder. Los Trujillos y los Somozas fueron dueños de una considerable parte de la riqueza nacional. Otros casos representativos del periodo fueron en Brasil, en Venezuela, Paraguay, Centroamérica y el Caribe y otros países. Revolución cubana, la única revolución que se consolidó en América Latina. Luego del episodio guatemalteco fue la Revolución cubana. Esto se debió básicamente a la protección que le prestó la Unión Soviética, que era el principal representante del bloque opuesto al Estados Unidos. Si todavía en 1958 parecía definible la oposición revolucionarios como Víctor Paz Estensoros, quien se presentaba en América Latina, solo eran viables las innovaciones que contaran con las aprobaciones de Estados Unidos. Después de la Revolución cubana, esa opinión parecía refutada por los hechos. Un país latinoamericano había tomado el camino del comunismo. Los inicios de la revolución. En 1952, Fulgencio Batista derrocó al presidente electo Pío Socarrás e implantó un régimen dictatorial que contó con el apoyo de Estados Unidos. Durante su gobierno en Cuba se establecieron azucareras, hoteles, clubes nocturnos y casinos, generalmente de propiedad de delincuentes norteamericanos, por lo cual estos lugares servían para el lavado de activos. Ian Dulles, director de la CIA en aquel entonces, era propietario de la Francisco Sugar, una de las azucareras que se establecieron en la isla. En síntesis, por estos años, Cuba se convirtió en un centro de negocio y de recreo para otros actores, millonarios y políticos latinoamericanos. La economía en los años 50. En la década de los 50, el proceso de industrialización que se intentaba adelantar para América Latina estaba entrando en crisis. Durante los años anteriores, los distintos sectores sociales se habían puesto de acuerdo, lo cual había propiciado un ambiente de reformas y populismo. Pero estas soluciones demostraron ser frágiles y no llenaban las expectativas reales de la economía. Esta situación se reflejó en graves crisis políticas y en gran cantidad de dictaduras que azotaron América Latina durante las décadas del 50 y del 60. Es decir, la crisis económica tuvo consecuencias políticas. El desarrollismo. Los líderes latinoamericanos pusieron en primer plano la cuestión del desarrollo, que se identificaba con la construcción de un país industrial y moderno. Siguiendo el modelo de las experiencias de Estados Unidos y de los países europeos de posguerra, los desarrollistas sostenían la inviabilidad del modelo agroexportador tradicional y postulaban la profundización de la sustitución de importaciones, modelo instrumentado en la década de 1930. Con respecto a este modelo económico, los desarrollistas declaraban que hasta ese momento la industrialización se había limitado
a la industria liviana y proponía fomentar el sector energético, la petroquímica y la siderúrgica. La Guerra Fría en América Latina. A comienzos de 1962, en Punta del Este, Uruguay, Estados Unidos logró que Cuba fuera expulsada de la Organización de Estados Americanos. De igual modo, por esta época, Cuba fue retirada del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, pacto por el cual los estadounidenses americanos se comprometían a actuar solidariamente frente al ataque contra uno o más de ellos, por parte de un Estado no americano. Intervencionismo de Estados Unidos en Cuba. Durante varios años, después de la frustrada invasión de Cuba por bellacos chinos, la CIA siguió efectuando complots para derrumbar el gobierno de Fidel Castro, pero todos fracasaron. Mientras tanto, Fidel fortalecía su dominio sobre el país y consideró extender la revolución a otras partes de América Latina. Ante este hecho, los soviéticos reaccionaron. Durante 1962 llevaron a Cuba una gran cantidad de infraestructura militar que incluía misiles. Estado consiguió que la OEA aprobara un decreto contra todos los barcos que transportaban misiles a Cuba. Después de ello siguió un enfrentamiento discursivo que finalizó con la promesa de los soviéticos de retirar los misiles, siempre y cuando Estados Unidos creara políticas que garantizaran que no invadirán a Cuba en el futuro.